para que podamos ver otra vez el Lick, taller y todo, quien no haya entendido bien, o pues puede consultar. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hablar? yo tengo otra pregunta. Entonces, los objetivos sí los vamos a hacer, los vamos a elaborar nosotros por aparte, no en una clase con usted, así como esta. Yo espero que en esta clase, Kate, salgamos con los objetivos hechos, Ah, ok. con la participación de todos, ¿verdad? ¿Está claro eso? Ok. Sí, gracias. Necesito la participación de todos, ¿ok? ¿Verdad? No nos quedemos callados, no esperemos que los otros hagan el trabajo por nosotros. Participemos. Al final, yo voy a pedir a la presidenta una evaluación de la participación de cada quien. A eso le sumo mi percepción de qué tanto participó cada quien y qué tanto trabajó para después obtener una nota que se conjuga con la presentación final y la calidad del proyecto presentado, del informe presentado, ¿verdad? De manera de que no todos van a tener la misma calificación, ¿me explico? Así es de que espero entonces su activa participación. Lick, ¿Estamos? Sí, Mayra. disculpe, antes de que se me olvide, me comentaban los muchachos que el sábado que sí recibimos clases y que yo no pude estar presente. Se habló sobre la segunda visita que íbamos a tener a la escuela, pero les indicaba usted a ellos que todavía no se hiciera precisamente porque no se tenían todavía las herramientas. Así es, Mayra. Tenemos que tener los objetivos fijados, la hipótesis hecha y tenemos que hacer las herramientas. Es decir, vamos a hacer una encuesta. Ok, hay que hacer primero las preguntas, porque cada una de las preguntas debe de responder al objetivo en particular, al objetivo específico, ¿verdad? No son preguntas solo así a- al sentido común, ¿verdad? No tienen que responder a los objetivos. Y como los objetivos todavía no los tenemos hechos, primero los objetivos, después los cuestionarios, y entonces ya salimos al campo, ¿ok? Está bien, que entonces voy a hablar con la directora yo para decirle que vamos a cambiar la fecha porque nos hacen falta unas cuestiones ahí. Sí, porfa. Y también tenemos que estar avanzando en todo lo demás, ¿se acuerda, verdad? Espero Sí, que, ya nos que estamos dividiendo para trabajar el marco conceptual y el marco teórico, creo que es. va, en cuanto lo tengan, por favor, súbanlo a la página, ¿verdad? Está bien. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a empezar nuestro taller. Le damos la bienvenida a la licenciada Elma Villagrán, quien gustosamente y sin costo alguno ha accedido a ayudarnos en este trabajo. Licenciada, buenas tardes. Queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Y licenciado Ruiz, muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo no sé si puede ayudarnos con poner el documento donde trabajamos la semana en la primera parte del taller, porque ahí teníamos un avance de cómo algunos supuestos y algunas inferencias podían convertirse en los elementos de medición del campo, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio de hoy vamos a determinar los objetivos de su investigación. En concreto, trabajamos, como mencionábamos en el taller anterior, con iniciando la redacción con un verbo. Estamos tratando de responder la pregunta del qué. Tenemos 4 preguntas que responder cuando diseñamos objetivos. Tanto los objetivos generales como los objetivos específicos tienen la misma forma técnica.
Entonces debemos determinar qué es lo que como grupo tenemos capacidad de hacer, qué medición queremos hacer, o si solo queremos hacer un acercamiento al fenómeno y conocerlo en sus características, o queremos hacer un estudio profundo de las variables que inician o son las causales de que se dé un fenómeno social. Así es que cuando queremos conformar un objetivo que llena las características que exige el método de investigación científica, nos vamos a basar en la respuesta a 4 preguntas básicas, que son el qué vamos a hacer. Ahí vamos a decir, vamos a determinar, vamos a identificar, siempre empezamos la redacción con un verbo porque estamos hablando de qué vamos a hacer. La segunda pregunta, ¿alguien recuerda la segunda pregunta? La segunda pregunta se relaciona con quiénes vamos a trabajar o para quiénes vamos a determinar este estudio, ¿sí? ¿Quiénes serían los que se beneficiarían de que aparezca esta verdad científica? Entonces, la segunda pregunta pretende responder para este caso a las personas que son, que fueron de alguna manera afectadas por las comunicaciones que se dieron durante la pandemia, durante el COVID, durante la presencia de la COVID. Y entonces es con esas personas que vamos a trabajar, es a ellos que medimos, ellos son una de nuestras unidades de medida y porque es en ellos que vamos a determinar los efectos, ¿verdad? Los efectos de una buena o mala comunicación en relación con todo lo que había que saber sobre ese problema, ¿verdad? Y como lo que estamos tratando es de llegar a una solución de un problema, nuestros objetivos deben apuntar a un para qué hacer esto, ¿verdad? Esa es la tercera pregunta, ¿para qué hacemos esto? ¿Verdad? Bueno, cuando estamos determinando causas, por ejemplo, vamos a determinar las causas de una comunicación ruidosa, por decirle algún modo. ¿Y para qué queremos determinar las causas? Bueno, entonces esa es la tercera respuesta, ¿verdad? La tercera incógnita sería entonces, ¿para qué hacemos esto? Y la respuesta en este caso sería, vamos a determinar las causas para identificar a la que más peso tiene en la ocurrencia del fenómeno, ¿verdad? Eso es lo que queremos al responder la tercera pregunta. Para darle utilidad a través de la determinación de objetivos. La investigación tiene que tener una utilidad y esa utilidad debe ser social. Entonces, determinar los objetivos tiene también que apuntar a eso, ¿verdad? Y la última pregunta es ¿cómo? ¿Cómo pretende el grupo de investigación científica llegar a esa verdad? Identificar la causa de más peso y decir, esta fue, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crear la certeza científica? Es a través de la respuesta del cómo. Y eso es, el cómo es a través del método científico y sus técnicas y sus herramientas, ¿verdad? De medición y también a través de sus procesos de análisis y de síntesis. Pero en este taller lo que vamos a trabajar van a ser los objetivos y ¿dónde estarían entonces los objetivos de una investigación? Sino en el deber ser. Y el deber ser dijimos que son los supuestos. Entonces el ejercicio de hoy es tratar de encontrar en ese supuesto general que hicieron de cada uno de sus actores, ese deber ser, ¿verdad? El objetivo sería para determinar cómo es lo correcto,
para determinar cuál es la situación, digamos, idónea, ¿verdad? ¿Cuál habría sido la situación idónea? Si en las áreas, en las aldeas, en las áreas rurales, a donde no llegan todos los sistemas de comunicación, hubiera sido al revés, que se hubieran informado primero y de alta calidad antes que en los centros urbanos. ¿Ustedes creen que habrían cambiado las estadísticas? Si la gente se hubiera enterado primero con información científica que con inventos, ¿verdad? Y con creencias falsas al respecto de la enfermedad. Entonces, habríamos tenido un escenario del deber ser, ¿verdad? Del deber ser. Entonces, ahí están nuestros supuestos. Cada quien tiene que identificar para qué quisiera hacer la investigación. ¿Para qué? Entonces, respondamos, por favor, en el chat. Cada uno, por favor, una respuesta en relación con su actor. ¿Para qué quiere hacer su investigación? Todavía no vemos mensajes, pero ya van a salir. Disculpe, licenciada, ¿cómo fue la pregunta? ¿Para qué quiero? Por favor, en relación con el supuesto de su actor, sí, lo voy a escribir, ¿sí? Gracias. En relación con el supuesto general, su actor analizado, indicar cuál es la razón para ¿Alguien más tiene dudas sobre la pregunta? Esto sería por grupo, ¿verdad, licenciada? ¿O individual? Particularmente usted, ¿qué actor analizó, Ana Madeli? Se analizó el de COCODE y Ministerio de Salud. El COPODE. ¿Usted analizó el COPODE? Fíjate que no logro que se escuche. Permítame un momentito. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí?
Gracias. Yo también ya los escucho. Qué bueno. Bien, entonces aquí nos dice Kate, estudiantes, para determinar la principal razón por la que los alumnos no continúan sus estudios luego de la primaria. Muy bien, es una razón bien importante. Está hablando precisamente del grupo que se ve afectado, ¿verdad? Y del fenómeno que es la interrupción de su educación. Aquí tenemos, con relación a maestros, dice evidenciar la motivación y el apoyo moral y docente que pueden brindar los maestros y directores hacia sus alumnos. Evidenciar la motivación y el apoyo moral. Okay. El actor Ministerio de Salud. Concientizar en la población y autoridades la importancia de la salud de los niños para que puedan tener una buena educación. Alumnos, para buscar el por qué los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para su educación. Ariana, aquí parece que estamos un poco más cerca de la respuesta a ese cuestionamiento de para qué, ¿verdad? Porque se suponía que el ministerio, ahora que no iban a tener clases presenciales, pues algunos de los recursos en los que se gastaba dejaron de ser un gasto, ¿verdad? Pero los recursos con los que tenían que contar no estaban, ¿verdad? Y entonces ese parece que es una de las variables más importantes, ¿verdad? Los recursos para continuar la educación, ¿verdad? No dejen de prestarle atención a eso, va a ponerse muy emocionante. Conocer el grado, nos dice Darling, para conocer el grado de responsabilidad y participación de la sociedad civil en los programas de desarrollo enfocados en el mejoramiento del sistema educativo. Bueno, esta es una razón muy interesante. Aquí le asumimos que hay una responsabilidad, ¿verdad? Sí. Esa es la inferencia. Inferimos que hay una responsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento del sistema educativo porque tiene que ver con todos, ¿verdad? Entonces, no hacer nada es permitir que el fenómeno se desarrolle, ¿verdad? Cuando solo hacemos cosas por las áreas urbanas y se olvida el sector rural, entonces sucede que los programas no son suficientemente justos, ¿verdad? No alcanzan, no abarcan. Dice, para determinar si los padres de familia velan por el aprendizaje y proveen los materiales necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje y de fomentar la educación en el hogar. Claro, estamos hablando de actores que están vinculados, ¿verdad? Y que están compartiendo la responsabilidad, ¿verdad? Son corresponsables, ¿verdad? Todos estos actores, padres, maestros y personal de las áreas de salud. Aquí nos dice que los maestros, para determinar la funcionalidad de la nueva modalidad de enseñanza propuesta por el Ministerio de Educación durante la pandemia. Sí, la funcionalidad y si llegó a resultados, ¿verdad? Si esa modalidad, esa nueva modalidad llegó a resolver, digamos, los vacíos que tenía la educación y si fue fácil de acceder, ¿verdad? Si fue funcional, como nos dice aquí Kate. Y durante la pandemia, el nivel de capacitación de los maestros que recibieron para impartir sus clases. Ricardo dice, alumnos, para determinar la razón por la cual los alumnos abandonan los estudios, dígase la falta de recursos económicos o educativos. Se parece bastante a la que habíamos leído. En el Ministerio de Salud dice, tener la responsabilidad de brindar el servicio que se necesita con relación a suministros necesarios para la administración de vacunas. Claro,
Sí, ahí está, es un responsable, ¿va? Corresponsable de que los niños estén sanos para poder ir a la escuela, porque si los niños no se garantizan en el sistema de salud que están en condiciones de recibir sus clases presenciales, pues se convierten en un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces ahí la responsabilidad del Ministerio de Salud, y ahí sería haber tenido la responsabilidad de informar bien a la comunidad, ¿verdad? A esa comunidad que está lejana de las áreas urbanas. Juan Mérida nos dice que en relación a los alumnos, para determinar la principal causa de deserción de los estudiantes en el área rural. Muy bien, muy concreto. Ahí está, para determinar la principal causa, ¿verdad?, de deserción. Entonces, vamos a tratar ahora de responder todos la pregunta, la segunda pregunta. ¿Para quiénes o con quiénes? ¿Para quiénes? Vamos a ver. Responder sobre su actor. Muy bien, Kate. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos aporte? Todos estaríamos de acuerdo con que son los estudiantes de primero a sexto primaria, el personal docente y administrativo de la Escuela Oficial Rural Mixta Hernaldo Beltrán Jr. Hernaldo Beltrán. Sí, muy bien. Creo que sí, licenciada. Sí, pues. Muy bien.
Sí, es con ellos. Ellos son precisamente